Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. El famoso artista Özcan Deniz ha estado haciendo que su nombre se mencione con frecuencia con las declaraciones que ha hecho recientemente. Özcan Deniz, que está especialmente en la agenda con su vida personal y su último matrimonio, expresó el cambio que experimentó después de casarse con Samar Dadgar en un lenguaje humorístico. La cantante y actriz compartió con franqueza los efectos del proceso matrimonial tanto física como emocionalmente. Özcan Deniz, aunque llamó la atención por el peso que ha ganado en los últimos años y su cabello blanquecino, también explicó la razón detrás de este cambio. Özcan Deniz declaró en su entrevista que el matrimonio y los cambios en su vida han afectado su salud física. El famoso nombre decía: gané 15 libras después del matrimonio. Lo siguiente que sé es que no me reconozco en el espejo. Sin mencionar los blancos en mi cabello. En un momento pensé, me pregunto, si no fuera por esta gente blanca, ¿cuántos años tendría? Evaluó la situación con humor, diciendo. Özcan Deniz también declaró que después de casarse con Samar Dadgar, su relación a veces se volvió muy difícil y ella se cansó emocionalmente. A veces me estresaba tanto que, aparte de disfrutar el matrimonio, solo trataba de recuperarme. Sentí que me estaba perdiendo a mí misma, dijo. Como muchas celebridades, Özcan Deniz prefería mantener las dificultades que experimentó en sus matrimonios fuera del ojo público de vez en cuando, pero ahora es más abierta al respecto, dijo. Muchas cosas se han acumulado dentro de mí, pero con el tiempo me consuela compartirlas. No he hecho esto antes, pero ahora creo que necesito expresar abiertamente lo que he pasado. Özcan Deniz dijo, el matrimonio me ha arruinado. Al hacer una declaración impactante, inmediatamente agregó, pero, por supuesto, este desastre es en realidad una especie de cambio. A medida que una persona cambia, se vuelve diferente tanto interna como externamente. Quizás el matrimonio fue un proceso necesario para encontrarme de nuevo. Estas palabras de la cantante fueron recibidas con sorpresa y sonrisas por quienes la rodeaban. Özcan Deniz, adoptando un enfoque humorístico de los cambios físicos que ha experimentado en su vida postmarital, dijo, una mirada, has ganado 15 libras, la siguiente mirada, tu cabello se ha vuelto blanco, pero déjalo ser. También es parte de la vida. Puede que me haya perdido, pero tampoco tardaré mucho en encontrarlo, continuó sus explicaciones de una manera humorística. Özcan Deniz también había compartido sus pensamientos profundos sobre las relaciones en las entrevistas que había dado antes sobre el matrimonio. Sin embargo, esta vez explicó sus puntos de vista sobre su matrimonio desde un punto de vista ligeramente diferente. El matrimonio en realidad me ha enseñado mucho. Conocerte a ti mismo, crecer emocionalmente y tener que asumir algunas responsabilidades es realmente un gran proceso de maduración. Pero a veces una persona no tiene tiempo para sí misma. Encontrar tu propia identidad se pierde de vez en cuando en las relaciones. El cambio de peso y la fluctuación en la salud de Özcan Deniz después del matrimonio en realidad pueden ser un signo de un problema de salud más amplio. El famoso artista afirmó que era consciente de estos cambios que estaba experimentando y explicó que había tomado decisiones para adoptar un estilo de vida más saludable. Recientemente, me he estado cuidando de vivir de manera más saludable y comer de manera equilibrada. También comencé a incluir más los deportes en mi vida, dijo. Para mí, todo lo que he pasado durante este periodo significa algo. Sí, fue un poco difícil, pero estas dificultades me convirtieron en la persona que soy hoy. Ahora soy una persona más sana, más madura y más receptiva a la vida, dice, mirando hacia el futuro con esperanza a pesar de las dificultades que ha experimentado en el pasado. Parece que las impactantes declaraciones de Özcan Deniz continuarán sacudiendo la agenda como una entrevista llena de reflexiones profundas sobre el matrimonio y el desarrollo personal. Las declaraciones de Özcan Deniz sobre su matrimonio y su vida personal causaron grandes repercusiones no solo en el mundo sensacionalista, sino también en las redes sociales. En la entrevista en la que hizo sus impactantes confesiones sobre su matrimonio, Özcan Deniz también mencionó las lecciones que había aprendido después de los periodos desafiantes.
En particular, su transformación espiritual y autoconciencia se han convertido en una fuente de inspiración para quienes escuchan y leen al famoso artista. Ozcan Deniz: el matrimonio me arruinó. Su audaz declaración lanzó una investigación sobre el poder transformador de la vida del matrimonio. Sin embargo, el famoso artista enfatizó que en lugar de ver el matrimonio como solo una dificultad, este fue un punto de inflexión importante en su vida. El matrimonio no solo trajo caos a mi vida. Al mismo tiempo, también me ha impuesto una gran responsabilidad. El amor, a veces, puede hacer que una persona desaparezca en lugar de encontrarse a sí misma. Pero esta desaparición es en realidad una oportunidad para redescubrirte a ti mismo. Nadie madura fácilmente, las personas se fortalecen con el tiempo. Deniz cree que los periodos de baches en su relación durante este proceso aceleraron su propia evolución emocional. Afirmó que la agitación emocional que experimentó debido a su matrimonio también aumentó su conciencia personal. A veces perderse es necesario para que una persona comprenda lo fuerte que es. Sí, este matrimonio también me ha cambiado físicamente, pero en realidad hay una lección muy importante detrás de todo. Ozcan Deniz, mostrando no solo su madurez estética sino también emocional, expresó que su estado actual es motivo de orgullo para él. Los blancos en mi cabello han atestiguado los sufrimientos y victorias que he experimentado. Por eso no pienso en despedirme de ellos, al contrario, los abrazo, dijo, señalando la importancia del amor propio como individuo en maduración. Ozcan Deniz, quien también ha llamado la atención con las 15 libras que ha ganado en los últimos años, explicó que este cambio físico en realidad va paralelo a una transformación interna. El peso que gané después del matrimonio, no solo porque comía demasiado o era sedentaria, sino también porque llevaba una carga emocional. Me sentía mentalmente cansada y, a veces, trataba de consolarme con lo que estaba comiendo. Pero finalmente me di cuenta de que esto me está lastimando no solo físicamente, sino también espiritualmente, dijo. Después de esta explicación, Ozcan Deniz declaró que recientemente había cambiado por completo su estilo de vida. Comí más sano, comencé a moverme más y este proceso ha sido muy bueno para mí. Me he redescubierto a mí mismo. El cambio físico vino en paralelo con el cambio espiritual. Amo tanto los cambios en mi cuerpo como la paz en mi alma. Ozcan Deniz también se refirió a la importancia de aceptar el pasado, sin importar lo que suceda en tu vida. Mis errores y dificultades del pasado me han convertido en quien soy. Así que hice las paces con mi pasado y decidí que era más saludable vivir con él. Aceptar el pasado me ha dado la fuerza para mirar hacia el futuro con esperanza. Ozcan Deniz: el matrimonio me arruinó. Sus impactantes declaraciones muestran lo difícil y complicada que es realmente la vida. Pero lo importante es cómo estas dificultades le dan fuerza a una persona y cómo una persona se redescubre a sí misma al superar estos procesos. Ozcan Deniz admite que ha experimentado una gran transformación no solo física sino también emocional con el cambio que experimentó después del matrimonio. Y este cambio lo alienta a mirar hacia el futuro con esperanza, a convertirse en un individuo saludable por encima de todo. Gracias por mirar. Cuídate hasta que te vuelva a ver en el próximo vídeo.